Bienvenidos a Conexión Circular, un podcast de charlas sobre economía circular y sustentabilidad entre una mexicana y una argentina. Somos Viridiana Bello Wickle y Elga Velázquez. Quédate con nosotras para aprender y poner en práctica la transición hacia la economía circular y estilos de vida mucho más sustentables. Bueno, hoy iniciamos el episodio número 6 de esta tercera temporada, donde estaremos abordando tecnologías para la sostenibilidad. En esta entrevista vamos a hablar sobre hidrógeno en la movilidad sostenible y tenemos como invitada a María Camacho, uruguaya, viviendo en Madrid. Ella es profesional del área de energía e ingeniería con experiencia en gestión de proyectos, equipos y liderazgo técnico, focalizada en proyectos para descarbonizar la industria y el transporte en base a hidrógeno verde. Bienvenida, María. Bienvenida, María. Un gusto Gracias, que Viri. estés acá con nosotras. Gracias por la Bueno, invitación. vamos a empezar con algo muy simple que les pedimos a todos los que pasaron por este podcast. Es si nos podrías comentar un poco de vos, cómo ingresaste a este mundo de la sustentabilidad, por qué te interesó esto de la energía, particularmente el hidrógeno. Eh, ¿Hay algo que te haya hecho un clic para decir, bueno, voy a ingresar a este sector? Bien. Bueno, yo soy ingeniero industrial y cuando salí de la universidad me recibí, entré enseguida a una empresa distribuidora de combustible para trabajar en el departamento de ingeniería. Entonces ahí me encargaba de todo lo que era el mantenimiento de las estaciones de servicio y aprendí mucho sobre, bueno, todos los derivados del petróleo y todos los impactos que tienen. Y esto me hizo dar cuenta del otro lado, ¿no? Que muchas veces no se ve a simple vista, que es la contaminación que estos hidrocarburos provocan en el agua y en el suelo. Entonces, parte de mi trabajo era remediar esta contaminación que se estaba generando, y como yo siempre tuve un perfil muy del lado de la prevención, esto de estar remediando cosas que se podrían haber hecho quizás de forma distinta, me hacía un poco de ruido y no me gustaba mucho. Entonces ahí me empecé a interesar por temas de sostenibilidad y para poder prevenir las consecuencias de nuestros impactos. Y se me ocurrió en ese momento ingresar a trabajar en el sector de las energías renovables. Pero la verdad es que no tuve mucho éxito porque mi país era un sector muy pequeño, muy saturado y bueno, no era fácil entrar. Sin embargo, hace 4 años, mientras estaba cursando un máster en administración de empresas y además con toda la experiencia que yo tenía en el área de hidrocarburos y en gestión de proyectos, me surgió la posibilidad de trabajar para la empresa estatal de combustibles de Uruguay, gestionando en particular un proyecto piloto de movilidad eh, de camiones pesados utilizando hidrógeno verde. Y la verdad que ese proyecto me cambió la vida. Y ahí me di cuenta que tenía la oportunidad de trabajar en una rama de la ingeniería y la energía que tiene mucho futuro y que va a jugar un rol fundamental en la estrategia de descarbonización de varias empresas. Además, para complementar toda esta experiencia, también tuve la oportunidad de poder hacer una maestría en investigación orientada a camiones pesados con celda de combustible e hidrógeno. Y ahí, bueno, me lancé de lleno al desafío y al final terminé especializándome en hidrógeno aplicado al transporte pesado. No era algo que se me había ocurrido ni lo tenía planificado, pero bueno, el destino lo organizó y bueno, una de las mejores decisiones que tomé, de las mejores experiencias que pude tener. Interesante hablar sobre movilidad sostenible y ¿podrías explicarnos un poco más a qué se refiere este término? O sea, ¿qué significa que una movilidad sea sostenible? Bueno, hay muchos conceptos. En lo personal yo entiendo que una movilidad sostenible
refiere a cubrir las necesidades que tenemos para transportar personas o transportar mercaderías teniendo el mínimo impacto ambiental posible. Y esto a veces uno piensa en que solo depende de las políticas públicas y que el gobierno quiera impulsar, pero no es así. Esto ya va a un nivel de decisión personal, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal puedo decidir caminar o andar en bici en vez de moverme en auto. Y a nivel empresa también es importante porque cuando una empresa se enfrenta a tener que cambiar un vehículo diésel antiguo, tiene que tomar una decisión, si sigue el mismo comportamiento o si, por ejemplo, cambia por un camión eléctrico. Entonces, moverse de forma sostenible o generando los mínimos impactos ambientales termina dependiendo de cada uno y de nuestras decisiones personales. Y somos conscientes cuando colectivizamos esto, logramos impactos a nivel comunidad o de país. El tema es que acá los usuarios, para poder decidir qué medio de transporte usar o qué camión comprar para sus empresas, necesitan antes estar informados sobre las decisiones para poder tomar y que los gobiernos puedan lograr que todas las tecnologías que permitan esta movilidad sostenible sean asequibles y estén al alcance de todos. Interesante la propuesta que nos estás brindando en relación a que las empresas de logística tengan que trabajar fuertemente en la descarbonización, ¿no?, de su flota. En relación a esto del hidrógeno, se habla mucho de hidrógeno, ahora está como en boga. ¿Cuál es la diferencia entre hidrógeno, las diferentes tipologías de hidrógeno, ¿no? Hidrógeno verde, hidrógeno gris, y cuáles son los que actualmente se están utilizando para el tema de la logística? Bueno, cuando se le pone un color al hidrógeno, en realidad lo que se trata de explicar es la forma de producción de este hidrógeno y su origen. Entonces, hoy por hoy, a nivel mundial, un 95% del hidrógeno que se produce es gris. Y esto significa que es aquel hidrógeno que proviene del reformado del gas natural con vapor de agua. O sea que produce emisiones de dióxido de carbono durante su proceso y estas emisiones se liberan a la atmósfera. Ahora, si durante este proceso las emisiones de CO2 se captan, entonces el hidrógeno resultante pasa a llamarse hidrógeno azul. Y el hidrógeno que se conoce como verde se obtiene por electrólisis del agua, y la energía eléctrica que se usa durante este proceso de electrólisis proviene de fuentes renovables de energía. Entonces, en ningún punto del proceso se producen emisiones de CO2. Hoy por hoy, cuando hablamos del uso del hidrógeno en la movilidad, los países están intentando de que este hidrógeno que se utilice sea hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque yo ya tengo que un vehículo que funciona con una celda de combustible hidrógeno no produce emisiones de CO2 porque es un vehículo eléctrico que no tiene emisiones, pero si lo alimento de hidrógeno que proviene de fuentes fósiles, hidrógeno gris, como voy a tener emisiones en el proceso, no tiene mucho sentido, porque no estoy disminuyendo todas las emisiones de CO2. Entonces, se intenta justamente que toda la cadena sea verde, la cadena de producción de hidrógeno, y que el vehículo no tenga emisiones de CO2. Y ahí, yendo un poquito más a cómo es el funcionamiento del hidrógeno, ¿cómo sería la típica funcionalidad de alguien de una empresa que decide utilizar el hidrógeno como vector, en este caso, para su flota? La utilización diaria, es como ir a una estación. Entiendo que en la parte de autos eléctricos también hay estaciones de recarga. ¿El hidrógeno también sería algo similar?
Bien, primero que, bueno, cada empresa es un mundo, entonces antes de comprar un vehículo de hidrógeno, tiene que evaluar bien su operativa, ¿no? No todos los vehículos, o sea, los vehículos de hidrógeno no sirven para todos. Eh, Usualmente se estiran más y son más recomendables para aquellas empresas que tienen camiones con largos recorridos. Para empresas que hacen recorridos más cortos en ciudad, quizás sea mejor otro tipo de tecnologías como los vehículos a batería. Entonces, si esa empresa eh, tiene camiones que hacen largos recorridos, por lo general se mira a estos vehículos de hidrógeno. Y acá hay varios tipos. El hidrógeno se puede suministrar en forma de líquido, lo más común es que sea en forma de gas. También hay dos tipos de presiones distintas a las que se puede suministrar este gas. Entonces, bueno, depende mucho del proveedor del vehículo en esas características técnicas. Pero las características generales eh, es toda la operativa de un camión de este estilo es similar a la operativa de un camión diésel. Uno va con el vehículo hacia la estación de carga donde el hidrógeno se produce en otro lugar y se transporta hasta esa estación o se produce ahí mismo en esa estación. Eh, Carga el gas, porque usualmente el hidrógeno gas es el que más se utiliza hoy por hoy, lo carga en el vehículo, se guarda en tanques, entonces a medida que se va consumiendo este gas, va reaccionando con el oxígeno del aire en lo que es la celda de combustible que tiene el vehículo, y ahí se produce energía eléctrica que mueve el motor del vehículo, que es un motor eléctrico, y se expulsa vapor de agua por el caño de escape. Entonces, lo que, por ejemplo, los números que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, asociados a la autonomía, es que como el hidrógeno tiene una densidad de energía específica bastante elevada y las celdas de combustible son muy eficientes, estamos hablando que estos vehículos de hidrógeno tienen menores tiempos de recarga que un vehículo a batería y además tienen mayor autonomía. Entonces, en lo que es la autonomía, un camión pesado de categorías comerciales de 7 u 8 pueden recorrer unas distancias de unos 800.000 kilómetros con una carga de hidrógeno. Y comparado con un camión a batería, los camiones a batería recorren una distancia de unos 500 kilómetros más o menos con batería completa. Y en lo que son tiempos de recarga, el camión a hidrógeno tiene un tiempo de recarga muy similar al camión diésel de unos 15-20 minutos, y un camión a batería pesado, ¿no? De largas distancias, estamos hablando que tiene un tiempo de recarga entre 2 y 4 horas usando un cargador rápido. Si no se dispone de cargador rápido, se tiene un cargador lento común, ya ahí estamos hablando de 6-8 horas y bueno, son camiones que se dejan cargando toda la noche. Increíble la competitividad en relación a la autonomía. Y lo que sí, no sé, el tema de precios, ¿cómo estamos con eso? Bueno, el tema de precios es complicado, primero porque hoy por hoy una empresa no puede, no es tan sencillo para la empresa decir, uy, voy a comprar un vehículo a hidrógeno. Por ejemplo, pasa en América del Sur, que es un mercado muy pequeño, entonces allí no hay mucha oferta de vehículos. Los vehículos están yendo más hacia Europa, Estados Unidos y Asia, que son los países que más están comprando e implementando estas tecnologías. Pero suponiendo que podemos acceder fácilmente a un camión hidrógeno, en lo que son camiones pesados, tenemos podemos llegar a distintos precios, porque en realidad también depende si el país tiene los incentivos fiscales suficientes como para promover la adquisición de esta tecnología, porque
bueno, si el país no está alineado, no va a tener estos beneficios, pero si sí tiene una visión de futuro y está dentro de sus políticas energéticas, la descarbonización del sector transporte, sí va a tener ciertos incentivos, y ahí contándolos según publicaciones académicas sobre todo, porque bueno, no es tan sencillo, estos precios no están fácilmente disponibles al público, pero se estima que para un camión pesado su costo es muy similar a un camión a batería, también pesado, o incluso un poco menor, dependiendo un poco, porque bueno, uno no se tiene que olvidar que el costo de compra no es el único factor que afecta al vehículo, ¿no? Por ejemplo, si uno Y compra un creo que camión a más el batería. mantenimiento fundamental. Hay que tener en cuenta eso. Sí, exacto, o sea, hay que tener otros costos, el mantenimiento, los seguros, los impuestos que haya que pagar, mismo el costo del consumible, ¿no? Si uno consume electricidad o consume hidrógeno. Eh, y bueno, incluso también cuando uno va a comprar un camión a batería, también tiene que poner su puesto de carga, porque a veces, bueno, porque por lo general es mucho más sencillo tener su puesto de carga en su empresa y no estar dejando el camión en la calle cargando varias horas y afectar su operativa. Entonces, cuando, bueno, uno hace las cuentas, tiene que tener en cuenta todos estos factores. Sí, bueno, ahora vamos a pasar ahí, Viri va a estar haciendo más preguntas, pero antes que nada quiero recordarle a la audiencia, a los que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, que bueno, si es la primera vez que nos siguen, pueden activar la campanita para suscribirse a nuestros podcasts. Y bueno, si están en los otros canales que estamos también, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ya les vamos a estar diciendo al final de esta charla. Es muy interesante todo lo que estás comentando porque es una tecnología que justamente vino para quedarse, ¿no? El tema de la descarbonización es uno de los desafíos globales que tenemos. Así que bueno, continuamos. No, pues es que ahorita, por ejemplo, si estás hablando de la movilidad sostenible y es una diferencia entre la movilidad que se hace a través de un individuo a una empresa, ¿no? Porque cuando es empresa, pues sí se tienen que hacer más retos, como son estas, eh, tienes que sustituirlo, en lugar de tener estaciones de gas, tienes que tener estaciones de recarga de hidrógeno. Solamente que yo leí una vez que un estudio de que decía que al menos una estación de recarga de hidrógeno es un tercio de lo que sería en tamaño una recarga de batería de litio. O sea que el camión cuando es con una celda de hidrógeno es mucho más eficiente y puede recorrer más distancias, como lo has mencionado, que un camión de litio que requeriría la batería sería como un tercio del tamaño, reduces la carga que va a transportar y también necesitas mucho más grande que sea la estación de recarga. Entonces es como una parte de los beneficios que traería, aparte de que el litio pues tiene otros retos que son como la extracción, ¿no? Entonces, ahí sería como bueno, de estos beneficios de los que hemos mencionado y has mencionado, por ejemplo, tú cómo ves que has estado más en esta área de hidrógeno verde, ¿cómo puede cambiar el futuro de la movilidad sostenible? Porque o sea, hemos visto que depende mucho también de la infraestructura que va a tener el país, también los los marcos legislativos o las oportunidades que da el gobierno y las empresas también dependiendo de cuál sea su rubro, ¿no? Si es de transporte de pasajeros o transporte de carga. Y, por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿cuál sería como el beneficio de hidrógeno verde en cuestión de otras, como el biodiesel o el etanol que se utiliza en Brasil? Bien. Sí, a ver, como comentaba, esta tecnología depende mucho de la operativa de cada empresa. Igual no significa que cada empresa vaya a tener una estación de carga de hidrógeno en su predio. En realidad, hoy por hoy, los planes
que se están desarrollando son que estas hidrolineras o hidrogeneras, dependiendo de si reciben el hidrógeno producido en otro lado o si se produce el hidrógeno en sitio, se distribuyen por distintas partes de la ciudad o incluso afuera de las ciudades. Entonces uno con su camión va a estos centros de carga como si cargara diésel, ¿no? Es la misma lógica. El tema es que todas estas posibilidades de descarbonizar, tanto sea con batería como con hidrógeno, dependen mucho del país. Y lo que hay que tener en claro es que hay que tener planes, cada país tiene que tener sus planes para descarbonizar su transporte y hay que hacerlo de la forma que pueda. Entonces, el tema del uso de los camiones a hidrógeno no es una tecnología que pueda estar disponible en cualquier lugar. O sea, como hablamos, tiene sentido en aquellos países donde tú vas a producir hidrógeno verde con electrólisis del agua y esa energía provenga de fuentes renovables. Entonces, eso se da en un contexto de países que ya tienen una matriz eléctrica altamente descarbonizada. Por ejemplo, si miramos América del Sur, tiene sentido para Uruguay o Costa Rica porque sus matrices eléctricas ya están en más de un 90% descarbonizadas. Pero en aquellos países que todavía tienen una dependencia muy fuerte de los combustibles fósiles, quizás esta alternativa no tiene mucho sentido porque el hidrógeno que movería estos vehículos provendría de gas natural o fuentes fósiles. Entonces, cada país tiene que elegir la estrategia que le sea más adecuada a su realidad y por eso algunos como paso intermedio usan esto del biodiesel o del etanol en las naftas. O sea, son grandes productores como Argentina, como Brasil, que no van a perder su capacidad competitiva en esto, van a fomentarla. Entonces, siguen agregando más biodiesel y más etanol a lo que es el diésel y las naftas y con esto logran bajar las emisiones. Entonces, cada país contribuye a estos esfuerzos de bajar emisiones en la medida que pueda. Lo importante es tomar acciones. Yo tengo una duda ahí, por ejemplo, el agua que se utiliza para hacer la hidrólisis puede ser, por ejemplo, agua tratada de las aguas residuales o puede ser agua de lluvia o tiene que ser específicamente un agua específica. Sí, es una buena pregunta. Tiene que ser un agua que cumpla ciertas características, tiene que ser lo más pura posible, pero esta es la forma más práctica y más comercial que se está utilizando hoy por hoy. Pero hay startups, sobre todo, que están investigando en utilizar otros tipos de agua. Por ejemplo, hay una startup en Londres que está investigando sobre las aguas que tienen alto contenido orgánico, que provienen de papeleras o de cervecerías donde se produce cerveza, están viendo de utilizar esa agua con contenido orgánico para hacer electrólisis y producir hidrógeno. Entonces, por suerte hay bastante investigación sobre el tema y bueno, hay que fomentar para poder ser creativos en utilizar aguas de distintas fuentes. Entonces podríamos decir que cualquier tipo de agua en algún momento podría ser como una opción, pero en este momento el agua tiene que cumplir ciertas características de Sí, pureza. siempre lleva algún tratamiento y es más sencillo tratar, bueno, dependiendo del caso, pero por lo general es más sencillo tratar agua que proviene de ríos o de fuentes subterráneas que tratar estas aguas con contenido orgánico, pero bueno, es cuestión de que siga avanzando la tecnología y se pueda acceder.
Y pasando un poco a los desafíos que tiene esta industria del hidrógeno, ¿cuáles son estos desafíos en relación, también teniendo en cuenta que se está expandiendo bastante la utilización de baterías, como lo que mencionaba Viridiana en relación a la utilización de litio, la electrificación? Bien. Bueno, lo que son desafíos para la expansión de estos vehículos a hidrógeno, por lo general están asociados a la infraestructura de carga. Se tiene que tener un espacio adecuado para poder producir este hidrógeno, para poder cargarlo. También hay que ver si se hace dentro de las ciudades o fuera, con todos los permisos de seguridad y medioambientales que se requieran según la locación. También, como hoy por hoy, hay distintas formas en las que distintos vehículos, distintas formas en las que se puede cargar el hidrógeno, tanto sea líquido o gas. Lo que está sucediendo es que la tecnología que se está implementando para las estaciones de carga no es muy estándar. Entonces tenemos distintas estaciones de carga y eso hace que las redes de distribución sean todas distintas y no se pueda tener el día de mañana una expansión rápida. Entonces, para esto es muy importante poder estandarizar todos estos procesos y estos equipos. Y otro desafío muy importante son las normativas, porque hay países donde todavía no existen normativas sobre producción, transporte y almacenamiento y uso de hidrógeno. Entonces uno quiere tener un camión, por lo tanto necesita una red de carga y por lo tanto no está claro cómo se va a desarrollar todo ese ecosistema. Así que lo que es importante acá para poder levantar estas barreras sobre las infraestructuras de carga es que todos los que son parte de la cadena de valor, tanto los gobiernos como las empresas que producen el hidrógeno y lo distribuyen y lo venden, como los usuarios que lo utilizan, tienen que trabajar en conjunto para que este sistema de hidrógeno funcione y se pueda expandir de forma sencilla. Incluso también hay que trabajar mucho con los fabricantes de los vehículos, porque, por ejemplo, hay países como, por ejemplo, el caso de Alemania, donde ellos están desarrollando todos los puntos de carga de hidrógeno, pensando que, o sea, con cierta planificación en la que iban a tener cierta demanda y luego se dieron cuenta que, bueno, esos vehículos no llegaron por distintas razones y esas estaciones no están siendo aprovechadas al 100% de la capacidad. Entonces, bueno, la tecnología de batería ya está hace más años, ya estamos más acostumbrados y hace más años que está en uso, entonces ya es más sencillo poder instalar tu propio puesto de carga, tener tu camión, ya la tecnología es más conocida y bueno, ahí tiene otros desafíos que quizás van del lado de la segunda vida útil de las baterías y todo el tema de la sustentabilidad y de dónde provienen esos materiales. Pero bueno, lo que es hidrógeno, hoy por hoy, los desafíos son en hacer crecer esa red, hacer crecer la tecnología y disponibilizarla a todos. Muy claro es eso. En relación a esto que vos decías de la red de estaciones para recarga, sí o sí se tiene que crear esa matriz de red o también se puede hacer autorrecarga. Digamos, una empresa que decide invertir en esta tecnología tiene que esperar que se genere esta infraestructura o podría generar la propia. Bien, lo que se está haciendo hoy por hoy es que esta infraestructura y el uso de estos vehículos se hace
dentro de un grupo de empresas donde cada una tiene su rol. Está la empresa que produce el hidrógeno, está la empresa que lo suministra, está la empresa que lo consume. Entonces así es más fácil también dividir todos los riesgos tecnológicos y económicos que tiene este negocio, ¿no? Entonces, la empresa que sabe de vehículos, porque tiene una empresa logística o porque transporta personas, tiene claro cuál es su negocio y cómo hacer su trabajo. Entonces, es muy difícil que tome el riesgo de producir su hidrógeno propio. Entonces, lo que se está estilando, que es lo que tiene más sentido, es que o estas empresas se unen para formar estos consorcios y trabajar en conjunto desarrollando proyectos piloto, o bueno, hay otra opción, que es que cada empresa logística de transporte espere a que se desarrolle la tecnología, para que luego el día de mañana, cuando esté esta estación de carga, se compre su vehículo y vaya a cargar. El problema de esta alternativa, de esta estrategia, es que toma demasiado tiempo. Entonces, las empresas encargadas de producir el hidrógeno y ponerlo a disposición tampoco quieren tomar el riesgo de sobredimensionarse y necesitan tener una demanda clara y a quién le van a vender y cuánto. Entonces, bueno, entra ahí un poco el tema de, bueno, el huevo o la gallina, de qué va primero, pero bueno, la solución es que las cosas avancen en conjunto. Pues sí, creo que la diferencia entre lo que están implementando es, por ejemplo, ya se tiene el know-how de cómo hacer la batería de litio simplemente en escala pequeña, que sería como los camiones, perdón, los autos, pero en cuestión de camiones, pues se requiere más capacidad, se requiere más distancia y se requiere mucho más eh, tiempo, que sea más fácil la recarga, ¿no? Como has mencionado. Lo que se me hace interesante, por ejemplo, creo que es Volvo y Tesla son los que están desarrollando los camiones con celda de hidrógeno y son ahorita los que están impulsando, por ejemplo, en Estados Unidos, creo. Y una de las cosas que es lo que tú mencionas sobre las limitaciones de recarga es, por ejemplo, quién va a correr el riesgo de invertir en una estación de recarga, para saber qué distancia es la necesaria. Solamente que creo que, por ejemplo, creo que la gran cervecera, yo creo que es la que más interesada porque tienen sus planes en el 2040 de descarbonizar toda su flota y es la que está más interesada porque también es como que mueve mucho, mucho lo que es mercadería, ¿no? Y ahí, por ejemplo, algo de lo que tú has visto, ¿cuáles son las limitaciones de, de la recarga en base? ¿Es más la infraestructura, el diseño de la estación de recarga? ¿Es más las limitaciones porque no hay impulso por el gobierno o no hay interés todavía en crear una movilidad? Porque tú estás ubicada en España, ¿no? Y en España creo que están impulsando más ahorita la movilidad de recarga de baterías de litio que de hidrógeno, ¿no? Entonces, si tú nos pones un poco más en contexto, ¿cuáles serían más las limitaciones y los retos que tú ves? Bien. Sí, obviamente como esta tecnología es relativamente nueva, bueno, el mercado no avanza bastante lento, digamos, ¿no? Entonces, uno de los temas de las limitaciones que hay es que no es tan sencillo hacer tantas estaciones de recarga porque no hay vehículos suficientes que vayan a cargar. En lo que es el diseño de estas estaciones creo que está bastante madurado porque tiene mucho know-how de estaciones de carga de combustible fósil o incluso de estaciones de carga de gas, porque en otros países hay vehículos a gas.
Y este know-how se traspasa fácilmente a lo que es hidrógeno, incluso las empresas que suministran estos surtidores de hidrógeno son las que vienen trabajando desde hace muchos años, suministrando surtidores comunes de diésel o de gasolina. Entonces, en lo que es el diseño, creo que no hay mayores inconvenientes, simplemente que faltaría estandarizar las propuestas para que la solución escale rápido. Y bueno, una de las dificultades principales es poder conseguir estos clientes dispuestos a cargar a cargar hidrógeno en estas estaciones. Entonces ahí es muy importante todo el trabajo que tengan que hacer las empresas privadas para lograr acuerdos, sobre todo de flotas cautivas, que es lo que más ha funcionado cuando uno tiene una flota específica que es cautiva de este negocio. Entonces se utiliza más el hidrógeno y se impulsa más este negocio. Y es muy importante todo el apoyo y la coordinación que haga cada país para sacar esto adelante. Entonces, por supuesto que el país tiene que estar a favor de utilizar el hidrógeno en la movilidad como una alternativa para descarbonizar el transporte. Como bueno, cada país es distinto y cada país hace lo que puede con los recursos que puede, se toman distintos criterios. Entonces, en el futuro, lo que se está convergiendo es que se va a tener un mix de tecnologías. O sea, se va a tener los vehículos a batería para ciertas operativas, corta distancia, camiones livianos. Se va a tener camiones a hidrógeno en aquellos países que puedan acceder a hidrógeno verde, tanto comprándolo a otros países productores o fabricándolo con energías renovables y agua en su propio país. Y esto va a servir para que el transporte pesado de largas distancias, donde, bien decía Viri, que también un camión de carga que hace muchos kilómetros tiene que tener el mayor espacio disponible para poder cargar mercaderías, que es su objetivo. Y también se está viendo, sobre todo ahora en Europa, lo que es el uso de los e-fuels, o los combustibles sintéticos, que son a base de hidrógeno verde y dióxido de carbono capturado. Entonces, estos combustibles permiten utilizar las infraestructuras de carga existentes de diésel y de gasolinas existentes que conocemos, permiten casi que usar hasta los mismos vehículos que tenemos y contribuyen a disminuir las emisiones de CO2 porque el CO2 que terminas emitiendo el vehículo en realidad se compensa con el proceso por el que fue hecho este combustible porque tuvo CO2 capturado. Entonces, todas estas tecnologías, creo que lo importante es que las empresas y la población las conozcan y que, bueno, es parte de los gobiernos poder hacer estos desarrollos, generar confianza en usar estas tecnologías y hacerlas disponibles. Entonces, luego cada empresa el día de mañana va a ver cuál es su mejor opción y va a terminar definiendo la mejor tecnología que le va según su operativa. Y se terminan cumpliendo los objetivos de descarbonización que los países se imponen. Muy interesante todo lo que nos comentaste, María. Para ir finalizando podríamos estar horas y horas hablando de este tema. En relación a lo que mencionabas del diseño, ¿se está teniendo en cuenta los principios de la economía circular para el desarrollo de estas tecnologías? Bueno, es un poco complicada la respuesta. Creo que con otras tecnologías, como por ejemplo la batería, se tienen más claros cuáles son los desafíos en cuanto a el suministro de estos metales
para fabricar las baterías, y luego que una vez que se termine de usar esta batería hay que hacer algo al respecto, si darle una segunda vida, reciclarla de alguna forma. Y si bien se tienen claros, falta definir qué es lo que se hace, ¿no? con esta tecnología. Y en el caso del hidrógeno está todavía un paso atrás. Creo que todavía se está investigando porque no se sabe a ciencia cierta cuáles van a ser los impactos futuros de esta tecnología. Entonces hoy por hoy no se puede diagramar o planificar cómo sería la economía circular alrededor de esta tecnología. Pero bueno, es cuestión de que la tecnología vaya avanzando, se vaya expandiendo, también que se vaya investigando al respecto. Y bueno, al poder hacer llegar la información a todos y al poder investigar sobre el tema, se van a terminar encontrando estas decisiones que se van a tener que tomar al final de la vida útil de las celdas de combustible. Es muy interesante lo que estás planteando porque hay que darle espacio, viste, a las nuevas tecnologías para que se pueda también aplicar la circularización de los materiales. Creo que también es un desafío para todo lo que es la generación, la matriz energética, por ejemplo, el tema de los paneles solares. Hay muchos países que están con grandes proyecciones y todavía quizás hay una deuda pendiente ahí en relación a después de qué hacer con la vida útil, ¿no? Cuando finalice el uso de vida de estos paneles. Por ejemplo, tiro ese ejemplo porque también hoy se habla muchísimo de la nueva matriz productiva, el crecimiento exponencial que están teniendo muchos países gracias a los marcos legales. Bueno, Viri, no pasa sé con todas las tecnologías. Sí. Si tenés algo más, Viri. No, pues solamente, por ejemplo, agradezco mucho a María ella es integrante es importante mencionarlo porque María es integrante del Future National Energy Leaders Program, que es del programa internacional sobre el futuro nacional de energético, y también está en lo que es mujeres en hidrógeno verde, y ese año le toca ser mentora. Entonces, cualquiera que nos esté escuchando puede aplicar. Vamos a dejar el link ahí para que las mujeres que tengan interés en desarrollarse más en hidrógeno verde y en estas tecnologías le den le den follow a su perfil, y también a estas dos grandes, ¿cómo se llaman? Asociaciones donde pueden tener más información. Y la última insight tuyo, María, sería, tú estás en hidrógeno verde, entonces, ¿por qué hidrógeno verde y no litio? Ya sabemos, el litio tiene muchas cuestiones circulares, que es la extracción, todavía no cumple lo que es una economía circular, pero tú, ¿por qué el hidrógeno verde sí? Bueno, creo que el hidrógeno verde tiene más posibilidades de aplicación también. Con hidrógeno verde, o sea, lo podemos usar en la movilidad, podemos tener estos vehículos a celda de combustible, podemos crear estos nuevos combustibles líquidos que son similares a los que conocemos hoy por hoy como gasolinas o diésel. Eh, También lo podemos usar para descarbonizar la industria, para sustituir a largo plazo el gas. Entonces, además, bueno, es la base para, por ejemplo, tener amoníaco verde, también tener fertilizantes verdes. O sea, el hidrógeno verde es realmente un vector que puede descarbonizar muchos sectores. Es muy variado su uso y su potencial. Y bueno, creo que lo fundamental es que durante su proceso de producción no tiene emisiones de gases de efecto invernadero de ningún tipo, y tampoco las tiene en su uso. Entonces, por eso también todas las
las empresas y los países lo están tomando como parte de sus estrategias de descarbonización de distintos sectores. Así que bueno, tiene muchos beneficios. Hay que seguir trabajando y seguir apostando por el hidrógeno verde. Bueno, muchísimas gracias María por esta entrevista, por colaborar y esperamos que seguir promoviendo estas tecnologías que creo que son claves para la descarbonización y para justamente generar entornos más amigables. Nos despedimos comentándole a nuestros suscriptores que pueden, bueno, seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Conexión Circular en LinkedIn, en Instagram estamos, en Twitter estamos como Somos Circulares, en nuestro canal de YouTube Conexión Circular, ahí van a poder revivir también otras entrevistas. Este año hemos incursionado en el canal, así que para no perderse, ¿no? Y también recomendar a la gente que están aprendiendo o quizás también quiere tener algún contacto con los expertos expertos y expertas que nos visitan en estos podcasts, así que estamos dispuestas a hacer vinculaciones y sinergización. Muchas gracias, saludos desde Argentina. México y España. España. Gracias por la invitación. Gracias, María. Gracias.